Buenas tardes y gracias por dedicarnos un rato de vuestro tiempo para este segundo webinar de los 6 que vamos a realizar desde Rocksport. Hoy se titula Cómo captar inscritos a un evento a través del marketing digital de la mano de Albert Valero. Enseguida pasamos a presentar a Albert, pero antes vamos a hacer una breve presentación de Rocksport. Somos la plataforma líder en inscripciones y promoción de eventos deportivos en el mercado nacional con más de 14 años de experiencia. Nuestro objetivo es ayudar a organizadores y deportistas a conectarse y tener una experiencia deportiva única. Con nuestra plataforma, los organizadores pueden crear y promocionar sus eventos en línea, gestionar inscripciones, pagos y comunicaciones con los participantes. Además, contamos con una amplia variedad de herramientas y servicios para ayudar a que los eventos sean todo un éxito. Hoy queremos destacar un servicio que hemos integrado recientemente y que está funcionando muy bien por si os interesa. Se trata de un servicio de protección de reembolso. Este permite al corredor, en el momento de hacer la inscripción, protegerla, con unas condiciones y coberturas muy interesantes. Le protege la inscripción más los extras que contrate. El organizador no tiene que hacer nada más que activarlo, un simple clic. Supone un aumento de sus ingresos, puesto que no tiene que devolver el importe de esas inscripciones anuladas. Además, se olvida de la gestión de incidencias. Es un servicio valorado en el portal Trustpilot con una puntuación de 4,8 sobre 5, con más de 18.000 valoraciones realizadas por usuarios. Si queréis más información, nos podéis escribir directamente, pero ya lo tenéis activo en Rocksport en vuestros eventos. Vale, ahora sí, vamos directos al webinar. Os presento a Albert Valero. Albert es consultor de marketing especializado en captación de inscritos para eventos deportivos. Director de marketing en Toursport Eventos. Ha trabajado y trabaja con empresas como Movistar Team, La Vuelta, Tour de France, Rally Dakar, Titan Desert, La Indurain, Mediterranean Epic Gran Fondo, Triatlón de Sevilla, Ales Cycling, Name Sport o Skoda We Love Cycling, entre muchas otras. Imparte formación en la Liga Business School, Universidad Europea, Universidad Católica de Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Vic y en la Universidad Católica de Valencia, donde es director del título de experto universitario en marketing, comunicación y patrocinio para deportes de resistencia. Casi nada. Espero que os resulte interesante este webinar y que lo disfrutéis. Albert, bienvenido, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias por la presentación, Alberto, y que no os den miedo todos esos títulos o esas experiencias, que realmente aquí soy un trabajador más dentro de cualquier empresa en la que estoy. Bien, hoy vamos a ver en este segundo webinar de esta serie de sesiones que estamos haciendo con Rocksport, una de las que a muchos y a muchas más les ha interesado, que es la captación de inscritos. Yo me dedico principalmente a la captación de inscritos para eventos deportivos, eventos de resistencia, viene a ser ciclismo, triatlón, running, natación, etcétera, aunque también trabajo en otros eventos como puede ser fútbol base o incluso ajedrez. He llegado a aplicar el sistema del que hoy os explicaré una pequeña parte, porque en una hora no nos dará tiempo a explicar gran cosa, pero sí que intentaré que os llevéis el máximo valor posible. Hoy tenemos, digamos, 4 puntos. El primero, el más corto de ellos, porque toda esta estrategia que voy a explicaros parte realmente de una política comercial, que es una política comercial que muchas y muchas de vosotros ya conoceréis porque aplicaréis en cada uno de vuestros eventos. Antes de empezar, también comentaros una cosa. Habrá una sesión de preguntas y respuestas que podéis tener, la tendremos al acabar lo que es mi presentación. No dudéis en escribirme las preguntas en el chat o si queréis al acabar la presentación podéis levantar la mano, que tenéis esa posibilidad en la plataforma esta de Teams, que es una mano así, para participar, y os abriré el micro por si queréis preguntar algo. La sesión es 1 hora, pero si estamos hora y media no pasa nada. Yo lo que quiero al final es que vosotros os quedéis contentos con todo ello. Dicho esto, vamos a empezar con esta primera parte de estrategia político-comercial. Luego veremos una pincelada de Meta Ads, los anuncios de Facebook y de Instagram. Y luego 2 variantes, 2 vertientes del email marketing. El email marketing externo a partir de bases de datos que no son nuestras y el email marketing interno a partir de bases de datos de participantes en anteriores ediciones de nuestro evento. Entonces, como os digo, todo este sistema parte de una estrategia y una política comercial, y esto sonará bastante. Esta es la estrategia, la política comercial que seguimos en Benidorm Half.
Benidorm Health es la media maratón de Benidorm, en la cual la empresa que trabajo, Touresport, es la organizadora. Y en sus dos distancias, pues tiene unos tramos de precio. El primer tramo de precios fue exclusivamente un tramo de los 100 primeros dorsales tendrán un precio súper ventajoso. Y a partir de esos 100 primeros dorsales que se llenaron enseguida, porque era el reclamo para que la gente, digamos, conociese la prueba, que ya es conocida, pero para llamar la atención y tener un gancho de comunicación al principio bastante potente, luego vamos por tramos de precio en los cuales se deciden por fechas. Y este es el sistema, y os digo que probablemente os suene, aunque utilizaréis a lo mejor alguna variante o demás, bajo mi punto de vista es el que mejor resultado me ha dado a lo largo de los años en los eventos que he trabajado. Porque podemos controlar los tiempos de la comunicación principalmente y podemos establecer una estrategia similar a esta. Y esto es realmente una estrategia que podéis aplicar, realmente es una plantilla que podéis aplicar en cualquiera de vuestros eventos. En la columna naranja tenéis lo que viene siendo, pues lo que sería una apertura de inscripciones o un cambio de precio. Y en verde tenéis lo que son los anuncios en Facebook y en Instagram, en Meta Ads, y en amarillo serían los emails para utilizar en la plataforma que yo utilizo, que es MailChimp, para hacer email marketing. Entonces, digamos que toda la comunicación que realizamos de manera digital la pivotamos al respecto de estas fechas. Y todo el presupuesto que nosotros empleamos en cada una de las fases la pivotamos respecto a esas fechas, porque son las que mandan, porque sabemos que el cambio de precio es el punto, y vosotros lo habéis experimentado, en el cual tenemos picos de inscritos. Entonces hay que potenciar esos picos de inscritos. Pero además de los picos de inscritos que los vemos en estas franjas, como os digo, estas columnas naranjas, lo que vamos a intentar es que en estas épocas en las cuales no hay un reclamo evidente de precio, que es el reclamo más potente que tienen el potencial participante, son las épocas valle, que yo denomino, y son épocas en las cuales tendremos que también hacer campañas y en las cuales también tendremos que comunicar ciertas cosas. Y para ello, el sistema que utilizamos, la primera herramienta es Meta Ads. Meta, ya sabéis, que es la empresa que aglutina Facebook, Instagram y también WhatsApp y además demás herramientas. Empezó esta herramienta llamándose Facebook Ads y yo empecé a trabajarla alrededor del año 2012, 2013 o así, y ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando de manera en la cual ya no debemos percibir Facebook e Instagram como redes sociales, como social media. Yo lo que me gustaría que cambiaseis un poco el chip y pensaseis que esto son bases de datos. Son bases de datos en las cuales tenemos un montón de información a la cual podemos acceder de manera disociada, que es decir, no podemos ver de quién es esa información a nivel de datos personales, pero sí que tenemos una enorme base de datos en la cual hacer consultas y extraer grupos de gente que reúnan ciertas características. Y esto es súper interesante, porque ellos tienen un montón de información respecto a nuestros gustos y sobre todo nuestro comportamiento. Y eso es algo que ponen a nuestra disposición con Meta Ads. A la hora de lanzar una estrategia con Meta Ads, digamos que hay tres elementos clave. Uno sería el anuncio, y eso es algo que veremos un poquito más adelante. Un anuncio puede ser perfectamente las publicaciones que lanzáis todas las semanas promocionando vuestro evento de manera orgánica, quiere decir de manera sencillamente colgándolo en vuestra fanpage, colgándolo en vuestro perfil de Instagram, o podríamos crear anuncios exclusivos que solo se distribuirían a través de pago. Luego tendríamos un objetivo. ¿Qué queremos hacer con ese anuncio? Queremos que la gente interactúe, queremos que la gente comente, queremos que la gente entre a la web y compre. Y luego tenemos un público, y es de lo que os decía. Al final, ese gran público que es, esa gran base de datos que es Meta Ads, nos permite segmentar este público de manera de encontrar las personas que sean más propensas a reaccionar positivamente a aquello que le vamos a ofrecer. Y esa es una de las claves del marketing digital de cara a la captación de inscritos. La idea de todo esto es gastar dinero solo y exclusivamente en las personas que, mediante su comportamiento, mediante sus acciones, y cuando digo comportamiento de acciones, me refiero a sus clics, sus likes, sus comentarios, sus compartidos, dónde han entrado, cuántos minutos, cuánto porcentaje del vídeo de promoción de nuestro evento han visto, de si han abierto el email, si han hecho clic en el email, si se han inscrito o no se han inscrito. A partir de todos esos comportamientos podemos ir interpretando qué personas son las que debemos gastarnos el dinero en ellas y qué personas son aquellas en las cuales debemos ignorar porque ya nos lo han demostrado que realmente no les interesa, al menos en esta edición, no les interesa el evento que estamos promocionando. Entonces, hablando de los objetivos, esta parte central,
Meta Ads nos ofrece, digamos, tres grandes grupos. La parte de la izquierda, el objetivo de awareness, digamos, es la visibilidad de marca, el llegar al máximo número de personas posible dentro de este público. Y es el que principalmente utilizo yo, la verdad, porque cuando segmentamos mucho el público al cual vamos a lanzar nuestros anuncios, realmente queremos impactar al máximo número de personas posibles. Luego, en la parte de consideración, tenemos tráfico, que sería básicamente clics a la web, engagement, que sería interacción, pues que gente que haga like, gente que comente, y esto es muy útil sobre todo cuando lanzamos post o lanzamos concursos en los cuales queremos que la gente comente, la gente comparta, etcétera. Sería, digamos, el objetivo, porque Meta sabe que gente es más propensa a hacer clic, Meta sabe que gente es más propensa a compartir, a comentar, a etiquetar amigos, etcétera. Otros objetivos pueden ser visualizaciones de vídeo, que también es interesante, o también las conversiones, que es al final entrar en la web y realizar la conversión que nosotros hayamos definido, que es al final es comprar un dorsal o registrarse para el evento, para participar en este evento. Eso por un lado. Pero lo que quiero profundizar un poquito más es en el tema de los públicos, de la gente a la cual vamos a dirigirnos. Estamos hablando, como os digo, de una enorme base de datos, que en un principio, cuando yo empecé, como os decía, sobre el año 2013 o así, esto funcionaba sencillamente a través de gustos, oye, pues búscame a gente que le guste la NFL, búscame a gente que le guste el running y que esté en España y que tenga una edad determinada y que sean hombres o mujeres. Y luego, sí que es verdad que si en Estados Unidos, que la gente es mucho más propensa a dejar sus datos, sí que existe la posibilidad de filtrar un poquito más por intereses, pues gente que le interesa mejor la arquitectura, la aviación, o gente que tiene un cierto nivel educativo, o gente que tiene ciertos comportamientos también, gente que utiliza un determinado sistema operativo. Pero eso realmente de cara a los eventos tampoco es una cosa que nos saque de mucho. Sí que es verdad que esto es lo que utilizaba yo al principio y cada vez utilizo menos. Pero no significa que no lo utilice. Y os contaré un caso muy rápidamente. El pasado diciembre, la empresa en la cual actualmente trabajo, que es Tour Sport Eventos, se organiza un torneo de ajedrez en Benidorm. Para ese torneo de ajedrez nosotros no contábamos con una gran fanpage, con una gran cuenta de Instagram. Teníamos que ir a buscar público donde fuese. ¿Y qué hicimos? Hicimos una audiencia de este tipo, un público segmentado a través de intereses en los cuales buscábamos a gente que le gustase el ajedrez y lo segmentábamos geográficamente en sitios concretos donde se estaban celebrando otros torneos de ajedrez esa semana. El ajedrez es un deporte, porque es un deporte, y os va a parecer un ejemplo un poco rocambolesco, pero el ajedrez es un deporte en el cual generalmente un torneo dura una semana y está una semana todos los jugadores y las jugadoras en un solo hotel, en un solo sitio, concentrados, y juegan dentro del hotel, todas las partidas mañana y tarde. Entonces, había una olimpiada de ajedrez en la India, en Chennai, y dijimos, durante toda esta semana vamos a enviar anuncios en inglés a toda la gente que esté en ese hotel concreto, y aquí geográficamente puedes ponerle un pin directamente al sitio que quieras y decir, y 5 kilómetros a la redonda, y ahí machacarles toda la semana con anuncios. En Murcia había otro campeonato también durante verano, en Murcia lo hicimos, y en Jaén fue el campeonato de España, y también durante una semana estuvimos durante el campeonato de España haciendo anuncios. ¿Por qué no enseñábamos anuncios al resto de España? Porque sabíamos que nuestro público iba a estar ahí, que potencialmente el dinero donde más podíamos aprovecharlo era gastándolo en esa gente que estaba en ese momento en ese lugar. Pero bueno, es un ejemplo muy concreto de cómo utilizamos los públicos, digamos que es la segmentación de públicos más básica. Yo os voy a enseñar ahora otras maneras más avanzadas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear públicos, y cuando me refiero a públicos, imaginaos círculos que representan a gente. Un círculo que representa a 10.000 personas, un círculo que representa a 30.000 personas, un círculo que representa a 50.000 personas. Estos públicos pueden ser, por ejemplo, toda la gente que ha entrado en nuestra web en un periodo determinado. Si nosotros llevamos publicitando nuestro evento durante meses y llevando tráfico a nuestra web, porque la gente nos busca por internet o por los anuncios que hacemos, por los links que ponemos en redes sociales, etcétera, podemos ir acumulando esa audiencia y puede ir creciendo de toda la gente que en algún momento en los últimos 3-4 meses nos ha visitado en la web. Esto se hace a través de una herramienta que os recomiendo que investiguéis si vais a hacer Meta Ads, que se llama el Pixel de Facebook.
un pequeño trozo de código que ponéis en vuestra web y de esa manera Facebook e Instagram, Meta, registran todo el tráfico que pasa por vuestra web y os permite hacer retargeting, que a lo mejor es algo que os suena y que habéis experimentado todas y todos, y es el momento entráis en un e-commerce, en una web, veis un producto y ese producto os persigue por todo Internet. Pues podéis hacer eso en Facebook y en Instagram, y es a través de precisamente de esto. Otras cosas interesantes, gente que haya visto un vídeo en concreto o los vídeos que colgáis sobre vuestro evento, en vuestra fanpage, en vuestro perfil de Instagram. Esto es muy interesante porque Facebook e Instagram registran una visualización de vídeo como alguien que ha visto al menos 3 segundos de ese vídeo. Lo cual para mí no es una métrica del todo válida, porque 3 segundos no significa que realmente te interese, sencillamente que le has dado una oportunidad y luego has dicho, quizás sí, quizá no. Pero aquí nos permite segmentar por gente que ha visto un determinado porcentaje de este vídeo o gente que ha visto 15 segundos o más de este vídeo. Y es la métrica que a mí me interesa. Cuando tú lanzas un vídeo en redes sociales promocionando un evento, que yo os recomiendo que si puede ser de 30 segundos, mejor que de 40, cuanto más corto, mejor. La gente que haya visto 15 segundos o más de ese vídeo ya nos está demostrando que es lo que ese vídeo está publicitando le interesa, porque actualmente tenemos un déficit de atención tremendo, tremendo. Y la atención media que tenemos actualmente es de 7 segundos. Prestamos una media de 7 segundos de atención a aquello que se nos plantea en la pantalla así de súbito. Entonces, 15 segundos es el doble y yo creo que es una buena métrica. Entonces, podemos ir recopilando a toda esa gente en la cual ha visto 15 segundos o más del vídeo nuestro de promoción o de nuestros vídeos de promoción. Con lo cual, es gente, como os decía antes, que ya nos ha demostrado con sus actos que está potencialmente interesada. Luego, gente que interactúa con nuestra cuenta de Instagram o con nuestra página de Facebook. Pues oye, eso es gente que también está muy interesada. Pero una de las cosas, o la más potente que creo yo, es esta, la más potente herramienta de los públicos. Customer list significa lista de clientes. Significa que toda la base de datos que tenemos nosotros de anteriores ediciones de nuestro evento, imaginaos, pues podemos tener a lo mejor 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 emails de anteriores ediciones. Esa base de datos podemos subirla a Meta y Meta lo que hará es buscar a la gente que utilizó ese correo electrónico o ese teléfono para registrarse en Facebook y nos creará una audiencia, un público, de toda esa gente que en algún momento ha participado en nuestro evento. Eso es súper potente porque ya sabéis que es más fácil fidelizar a un cliente que ya os conoce que a captar uno nuevo. Entonces, esa gente que potencialmente puede inscribirse de nuevo, puede haber una recurrencia en la inscripción, tenemos que impactarla obligatoriamente. Entonces, yo os recomiendo que exploréis esa funcionalidad porque es la que mejor, una de las que más réditos da. Pero además, una de las cosas más potentes que nos permite Meta es el hacer públicos de similitud. Imaginaos esta base de datos que os digo yo de vuestro evento que habéis subido a Meta y imaginaos, pues a lo mejor teníais 10.000 emails con sus respectivos teléfonos y de ahí os ha quedado una audiencia de aproximadamente 4.000 personas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo utiliza todo el mundo tenemos 2, 3 o hasta 4 direcciones distintas de correo y no todo el mundo utiliza su dirección de Facebook o de Instagram para todo. Entonces, generalmente se queda en un 40%. Pues podemos decirle a Meta, oye, mira, yo sé que esta audiencia de aquí es top, porque son clientes que he tenido y sé que es gente que se ha registrado en mi evento y que reúne unas características que hacen que sean mi público ideal. ¿Por qué no me buscas a gente que sea similar? Tú, que tienes tanta información en esa enorme base de datos, sabrás que hay gente en España que reúne características similares a estas. Búscame una audiencia que sea como esa. De modo que ya no solo enviamos anuncios a gente que sea público que podemos fidelizar, sino que podemos enviar anuncios a un público mucho mayor que potencialmente reúne las mismas características que nuestro público que sabemos que es 100% útil. Eso nos abre muchas puertas a realizar campañas de captación para intentar aumentar inscritos en comunidades que a lo mejor ni siquiera nos conocían, o si nos conocían a lo mejor tampoco se habían informado mucho sobre aquello que hacemos. Entonces,
Estas herramientas que son muy potentes y que también nos permiten impactar a gente que está en distintos estados de interés, porque fijaos, no es lo mismo el interés que pueda tener una persona que ya haya participado en el evento que una persona que, pues a lo mejor si hablamos de un evento de triatlón, sea también practicante de triatlón, pero no nos conozca o nos conozca de segundas o no se haya interesado en algún momento. Potencialmente eso es una persona que participa también en eventos, que se inscribe, que compra dorsales, que entrena, etcétera. Pero claro, estamos hablando de estados distintos. Aquí podemos directamente irle con anuncios de venta, generalmente, a esta gente, a la gente que ha visitado nuestra web, a la gente que ha visto el vídeo, a la gente que ha entrado en nuestra cuenta de Instagram o ha interactuado en nuestra cuenta de Facebook. Pero a esta gente tendremos que darle otro toque. ¿Y cómo hacemos eso? Pues volvemos a esta estrategia que os enseñaba antes. Fijaos en esta fila verde que tenemos aquí. Esto es lo que yo denomino el vídeo de apertura o el vídeo de captación. Nosotros al principio de cada campaña lanzamos un vídeo para intentar captar de entre toda esta gente el máximo número de gente posible que esté interesada en el evento. De modo que lanzamos este vídeo y captamos a la gente que haya visto 15 segundos o más del vídeo y la pasamos al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es semanalmente vamos lanzando post y veréis que este vídeo se alarga durante los meses. ¿Por qué? Porque es una campaña en la cual le hemos puesto dinero y va durante 3 meses recurrentemente enseñándose a esa gente. Luego los pasamos a las campañas semanales y las campañas semanales son pues, los posts que ponemos en redes sociales habitualmente sobre el cual, por ejemplo, hablamos de la camiseta que regalamos en el evento, hablamos del recorrido, de altimetrías, de los sectores, hablamos de las bondades de nuestro evento, el buen clima que hace, el hecho de que puedes venir con la familia, todo ese contenido que tenemos para intentar convencer a esa persona de que nuestro evento es el evento que realmente necesita para cumplir sus objetivos esa temporada. Entonces, este vídeo de captación, como os digo, si podéis hacerlo de 30 segundos, mejor que mejor. El objetivo dentro de las campañas de Meta, alcance, llegar al máximo número posible de personas que estén en nuestra base de datos, esos que ya nos conocen, tenemos que avisarles de que, hey, se han abierto las inscripciones, estas son las fechas, esta es la fecha del evento de este año. Gente que se parece a esa base de datos, lo que os decía aquí, gente, audiencia de similitud, y visitantes a la web y gente que ha interactuado en Facebook y en Instagram. Realmente estamos lanzándolo a todos los públicos potenciales, sean que nos conozcan o que no nos conozcan, pero es el vídeo en el cual estamos, digamos, poniendo en conocimiento del mundo en nuestra prueba. Es el vídeo de lanzamiento, vídeo de captación, que tendremos rodando durante 3 meses. El objetivo de este vídeo al final es captar a gente que esté interesada en el evento. Aquí habrá gente que verá 15 segundos o más y esa nos la quedaremos, y habrá gente que no le interesará ni hará clic en la web ni nada, y esa gente dejaremos de molestarla. Esa es la clave. Para, en el siguiente paso, que es lo que les decía, eran las campañas semanales. Aquí, por ejemplo, Benidorm Half, que es un evento que años anteriores se celebraba en primavera, ahora se celebra en noviembre, pero que bueno, aún así sigue teniendo una buena temperatura el día de la participación. Es un evento también que está muy enfocado a un público anglosajón, sobre todo a Reino Unido. Entonces, el tema de la temperatura, el tema de la playa es una cosa que vendemos mucho. Entonces, todas las semanas vamos publicando posts de este tipo y su objetivo también, de nuevo, es el alcance. ¿Por qué? Porque ya hemos definido de todo ese gran público al cual hemos lanzado el vídeo, ya hemos definido un público mucho más reducido. Gente que ha visto 15 segundos o más del vídeo anterior, visitantes a la web y gente que ha interactuado a través de Facebook o en Instagram. Gente que a través de su comportamiento, y cuando digo comportamiento es de sus acciones a través de clics, de entrar, de visualizar, de interactuar, nos ha demostrado que le interesa el evento. Aquí es donde nos gastamos más dinero, nos gastamos dinero realmente en impactar a toda esta gente. Y luego llega un punto en el cual hemos estado invirtiendo durante meses en enseñarte un vídeo de las bondades de nuestra prueba. Semana a semana te vamos enseñando fotografías, te vamos enseñando diciendo que esta es la medalla, esta es la camiseta, esta es la temperatura que hará, va a participar tal persona que es famosa, todos esos elementos que hacen que nuestro evento se diferencie de los demás. Pero llega un momento en el cual sí, hemos tenido inscripciones. En esa época valle, evidentemente, hay un goteo, y esto lo habéis experimentado, ese goteo de estar dándole al F5 y refrescando Rock de Sport a ver cómo va ahí la cosa. Yo también lo practico eso.
Pero llega un momento en el cual dice, vale, viene el cambio de precio, viene el cierre de las inscripciones, aquí es donde tenemos que empezar a cobrar todo esto que hemos invertido. Entonces, yo hago una estrategia que es de 3-2-1. 3 días antes, 2 días antes y el mismo día del cambio de precio, hacemos 3 campañas distintas intentando generar urgencia. Es decir, ojo, que te quedan 2 días para que suba el precio. Este lo veis en inglés porque era para el público británico. El jueves a medianoche, clic aquí y el claim que tenemos, en 2 días sube el precio. Y aquí lo enviamos casi en exclusiva a gente que ha visitado la web. Gente que sabemos que ha entrado en la web que está muy interesada. Si vemos que ese público, de todas maneras, el de visitantes a la web es muy pequeño, lo abrimos a gente que haya interactuado con la página de Facebook e Instagram y gente que haya visto 15 segundos o más del vídeo, dependiendo del tamaño de este público. Si este público de visitantes a la web solo nos ha registrado 2.000 visitas, pues oye, tenemos que abrirlo más. Si ese público nos ha registrado 30.000, 40.000 visitas, también dependiendo del evento, el número de inscritos que estemos buscando, ¿vale? Es decir, si buscamos a lo mejor 15.000 inscritos para el evento, tenemos que aumentar las cifras. Si buscamos 500 inscritos para el evento, las cifras disminuyen. Entonces, dependiendo de eso, vamos machacando a la gente esos 3-2-1 y por cada uno de estos días gastamos el mismo presupuesto que en una semana de las anteriores. ¿Por qué? Porque sabemos que al final nos va a rentar, porque generar esa sensación de urgencia de, oye, te lo vas a perder, hablamos de que vas a ahorrar dinero si lo haces ya, te lo llevas pensando durante meses, es el momento de comprar tu dorsal a un precio más bajo. Ese es el mensaje que en esos días estamos intentando incidir. ¿Por qué? Porque así conseguimos esos picos de inscritos que los vamos a tener igualmente por el hecho de ser el cambio de precio, pero lo que intentamos es potenciarlos. Lo que intentamos también con esta estrategia de los cambios de precio, y vosotros lo sabéis, es buscar financiación antes y también tener una idea de al final, una estimación de cuántos inscritos vamos a tener al final de la campaña para comprar medallas, comprar camisetas, avituallamientos, pedir permisos, ya sabéis cómo va la cosa. Entonces, lo que estamos intentando es adelantar al máximo posible estas inscripciones con este sistema. Estas son las 3 fases. Esto es lo que se denomina el funnel de conversión, el embudo de conversión, dentro de lo que es el inbound marketing. En una primera fase, y es la fase en la cual hay gente que quizá nos conozca o que quizá no, tenemos que crear contenido enfocado a crear atención a nuestro producto o servicio. Es lo que os digo, eso del vídeo de captación o el vídeo de apertura, en el cual en 30 segundos explicamos todas las bondades de nuestro evento en un vídeo muy impactante y muy rápido. Y esto lo lanzamos a gente que quizá no nos conoce, pero que es consumidora potencial, lo que son el público de similitud, este que os decía, o realmente a todo el mundo, porque al final lo que tenemos que intentar es anunciar a todo el mundo que el evento están abiertas las inscripciones y que hay una fecha en concreta para el evento y que la gente ya vaya entrándole. Pasamos a la siguiente fase del embudo, en la cual nos quedamos con menos gente, que es la fase de evaluación. Esta que os decía yo de contenido para convencer de los atributos o la diferenciación de nuestro producto o servicio. Estos posts semanales de esta es la medalla, esta es la camiseta, va a venir tal atleta a participar, esto es lo que te vas a llevar en la bolsa de corredor, todas las bondades de nuestro evento. Y esto generalmente es a la gente que ha visto el vídeo del evento, a la gente que ha visto, toda esta gente que le hemos lanzado aquí, de ellos a la gente que ha visto 15 segundos o más del vídeo, es a la gente a la cual le lanzamos estos posts semanales. Y luego llega el último paso, que es el que acabamos de ver, que es el de conversión. Contenido para convertir a gente interesada en leads o clientes. Es gente que interactúa o que entra en la web, gente que ha visto el vídeo también, y al final es machacarles con la oferta para decir, oye, lo que os decía, llevas meses pensándotelo, lo sabemos, porque tu actitud, tu comportamiento nos lo dice, es el momento de tomar acción e inscribirte ya. Y a grandes rasgos, y es porque esto realmente forma parte de un curso de más de 10 horas en el cual lo vemos con más detalle, es una estrategia para ver cómo utilizar Meta Ads de manera más estratégica, de manera más segmentada, de manera más inteligente a la hora de gastar el dinero. De no solo meter dinero y a ver cómo resultará, no, sino intentar gastar el dinero solo en la gente que potencialmente le interesa. Llegados a este punto, vamos al email marketing. En el email marketing lo he dividido en 2 partes, como os he dicho. Una parte que es el utilizar bases de datos externas
Y muchos de vosotras o vosotros estaréis pensando, ostras, si realmente esto de utilizar bases de datos externas, que es lo que me llega todos los días a través del email a la carpeta de spam de compra bases de datos de potenciales clientes, todo el mundo dice que no se debe hacer. Y estoy de acuerdo. Es una cosa, eso de comprar bases de datos, primera, ya solo el concepto de comprar una base de datos está mal expresado. ¿Por qué? Porque la gente no vende sus datos, la gente nos cede el tratamiento de los datos. Eso para empezar. Y lo que han hecho Rock the Sport es que, como son organizadores, perdón, como gestionan las inscripciones de más de 16.000 eventos, han gestionado todas esas inscripciones, tienen una base de datos tan grande de gente que ha dado permiso a Rock the Sport para utilizar sus datos, que nosotros podemos acceder a ella. Rock the Sport nos permite llegar a gente que ha participado en estos eventos de estos deportes, y estos son solo 4 segmentaciones que nos ofrecen, porque está esto en su web, de una manera en la cual nosotros podemos enviar un email a través de Rock the Sport a gente que practica running en las provincias que nos interese o en las ciudades que nos interese. Y además de eso, que es un servicio que ellos ofrecen de manera personalizada, también tienen una newsletter semanal en la cual podemos incluir nuestro evento para ir promocionándolo. ¿Y por qué os digo esto? Realmente esto no es como comprar una base de datos de estas que nos llegan por spam, que a saber cómo son los datos y a saber cómo los han captado. Primera, Rock the Sport los ha captado legalmente. Y segunda, si enviamos un email a través de Rock the Sport, sabemos que va a llegar a gente que participa en eventos, ha participado y participa en eventos. Y además, para ser una base de datos comercial, porque es así, porque estas las ponen a nuestra disposición para nosotros realizar actividad comercial, tienen una tasa de apertura y una tasa de clics bastante buena. Para que os hagáis una idea, para los que no conozcáis las métricas, la tasa de apertura es el porcentaje de gente medio que abre una campaña de email. Ellos tienen entre un 20 y un 30%. Y la tasa de clics, lo mismo, el porcentaje medio que gente que hace clic dentro del email, dentro de una campaña. Yo os recomiendo que si vosotras ahora mismo estáis en un evento que está arrancando o que queréis expandir a ciertas provincias o a ciertas partes o que realmente no tenéis mucha base de datos propia, este es un servicio que me tomaría muy seriamente y lo haría con Alberto porque realmente es muy interesante. En la segunda parte del email marketing os voy a hablar de lo otro, que es vuestra base de datos interna. Y esto que podría ser perfectamente el Excel que os descargáis de Rock the Sport o cualquier otro sitio en el cual tenéis todos los inscritos y toda la información de los inscritos que tenéis de esta edición o de ediciones anteriores. Y al final aquí, a mí, yo siempre me acuerdo de una cifra de un artículo que leí hace unos meses que decía: la gente que trabaja en Big Data, en tratamiento de datos, en interpretar datos para luego utilizarlos de manera inteligente a la hora en el marketing, para hacer segmentaciones y demás, el 80% de su jornada laboral lo emplean tratando los datos. Y esto es muy preocupante porque al final significa que los datos nos vienen en crudo y nosotros tenemos que saber qué datos extraer para realizar según qué cosas con ellos. Y es muy importante que cuando vosotros captéis datos de la gente que se inscriba en vuestras pruebas, tengáis claro luego cuáles de esos datos vais a querer utilizar para realizar campañas segmentadas. Y de eso se trata, de definir segmentos. Y os pongo 4 ejemplos de 4 segmentos muy sencillos y muy comunes. Según la distancia, podemos tener una prueba que tenga una distancia corta y una distancia larga. Y estamos hablando de 2 tipos de buyer persona, 2 tipos de atleta, de público objetivo distintos, dependiendo de la distancia. Y es por ello que a lo mejor la comunicación tiene que ir distinta para unos y para otros. ¿Por qué? Porque no son los mismos objetivos, incluso no es el mismo lenguaje. Y os pongo de nuevo el ejemplo del triatlón. Un triatleta que haga distancias Ironman de larga distancia y demás, no habla el mismo lenguaje que una persona que hace sprint o super sprint. Probablemente la persona que hace sprint o super sprint le hablas con la terminología que le hablas al otro y no te entienda. ¿Por qué? Porque tienen conocimientos muy distintos de lo que es el deporte. Entonces, hay que saber interpretar, es decir, cómo es nuestra audiencia y a partir de ahí qué datos de nuestra audiencia tenemos que extraer para luego poder hacer la comunicación. Luego, según procedencia, pues oye, a nosotros nos pasa en Toursport, organizamos un torneo que se llama Costa Blanca Cup, que es un torneo de fútbol base. En este torneo de fútbol base tenemos equipos que vienen de los 5 continentes.
Y lo que nos ha tocado es coger y primera recopilar todos los países de los cuales tenemos en la base de datos, que son aproximadamente unos 15.000 registros en la base de datos, y además definir el idioma con el cual vamos a dirigirnos a ellos, porque tenemos 5 idiomas: español, italiano, portugués, francés e inglés. Entonces, tenemos que tener muy bien definidos los segmentos, porque no hay nada peor que enviarle, además de que organizamos este torneo de fútbol base, paralelamente hay uno de futsal, y luego hay torneos femeninos de fútbol también que se organizan dentro de la empresa. Entonces, toda esta base de datos no está mezclada, está todo bien segmentado. Lo peor que nos podría pasar es enviarle a un equipo francés de futsal un email sobre un torneo de fútbol femenino, porque el equipo este que es francés es solo equipo masculino, pues un email sobre un torneo de fútbol femenino y encima enviárselo en italiano en vez de enviárselo en francés. Es un caso extremo, es un error grave, pero es para que os deis cuenta de que al final, cuando estéis trabajando con datos, tenéis que tener muy claro qué segmentaciones y cómo dirigiros a cada uno de las personas que tenéis, o cada uno de los grupos de personas, de los segmentos que tenéis dentro de vuestra base de datos. ¿Por qué? Porque al final hablamos de que el email marketing en el 90% de los casos se hace mal. ¿Por qué? Porque ¿cuántos emails recibimos al día que son cosas que no nos interesan? Pero en el momento recibes un email que primero habla en tu idioma y segunda hablan de lo que te interesa, a ese email sí que le prestas atención. Pues realmente la manera de conseguir eso, la manera de hablarle a la persona que hay al otro lado de algo que le interese, es intentando segmentar al máximo los emails. Otro caso, la recurrencia. Gente que ha participado en 2, 3, 4 o incluso en todas las ediciones de nuestro evento. Que hay un ejemplo que yo viví en la Quebrantahuesos la primera vez que participé. Creo que es el 2015, fue en 2015 o así. Ese año hicieron un vídeo homenajeando a 3 ciclistas que habían participado en las 25 ediciones que se llevaban hasta entonces de la Quebrantahuesos. Ojo, ¿cómo sacaron esos datos? Evidentemente, de los años 90, pues tendrían, vete a saber tú, pues la gente se escribiría por correo o se escribiría, pero esos datos de alguna manera los han sacado, los han informatizado, los han puesto dentro de una base de datos, los han cruzado y han dicho, ostras, tenemos a 3 personas que nos aparecen registradas en todas las ediciones que hemos hecho. Y a partir de ahí pudieron hacer ese homenaje. Eso es lo que nos permite tratar bien los datos, el poder llegar a hacer acciones como esas, que son muy, muy chulas. Luego, pues gente que pertenece a un club. Pues si vemos que hay un club que, primera, vienen de muy lejos, porque según distancia, pero porque sabemos que vienen de una ciudad determinada, de la otra punta del país, que han venido en muchas ocasiones y encima traen a mucha gente, oye, pues a lo mejor hay que premiarles de alguna manera o hay que hacerles un email personalizado para que se sientan mejor tratados, hay que ofrecerles algún tipo de obsequio, algún tipo de descuento. Y esto, nuevamente, y lo reitero, se consigue a través de todos estos datos que tenemos así en bruto, tratarlos, organizarlos e intentar definir segmentos con un objetivo. Está muy bien captar datos todos los máximos posibles, porque a lo mejor, oye, quién sabe algún día cómo vamos a utilizarlos, pero sobre todo está bien tenerlos accesibles y tenerlos de manera que podamos tratarlos. Os pongo otro ejemplo, y este es un ejemplo que, si no recuerdo mal, me contaron que era de la Maratón de Valencia. Se envió un correo a los participantes que en la edición anterior no habían pasado del kilómetro 10 y les enviaron un descuento para que completaran la experiencia. ¿Por qué? Porque hemos visto, porque ellos tienen los datos a través del transponder de quién llegó y quién no llegó a ese kilómetro, hemos visto que no llegaste a ese kilómetro y no pudiste vivir la experiencia de la maratón. Aquí tienes un código de descuento del 50%. Esto es un ejemplo genial de cómo tratar, primero, la información que tenemos de los participantes; segunda, utilizarla para hacer un email marketing personalizado; y tercera, para impactar de manera directa al corazón a estas personas y decir, ostras, ellos tienen mis datos, pero saben cómo utilizarlos, saben lo que me sucede, saben cuál es mi relación con ellos. Y esto es genial. Y esto es una de las cosas que crea fidelización al final, a lo largo de los años. Seguro que luego me contaréis algún ejemplo más de cosas así que ojalá pues, hagáis vosotros. Me encantaría escucharlas, la verdad. Para este tipo de segmentaciones utilizamos una herramienta, bueno, para segmentaciones, para el envío de correos, para el tratamiento de la base de datos, para todo utilizamos MailChimp. Yo utilizo MailChimp en los eventos en los que trabajo. MailChimp, seamos sinceros, es probablemente la herramienta más cara que hay, pero también es de las más potentes que hay.
Hay otras herramientas, MailJet, MailRelay, etcétera, también tendrán funcionalidades interesantes. Yo aquí os pongo un ejemplo que es una ventana de hacer, digamos, una consulta a la base de datos. Aquí tenemos una base de datos, como os decía, en esta empresa que es TourSport, en la cual organizamos torneos de fútbol base, tanto de fútbol como de futsal, tanto masculinos como femeninos. Entonces, yo aquí quería hacer una segmentación muy concreta. Y es que los contactos que me vas a dar, que cumplan todas estas condiciones. Primera, que el idioma sea español, con lo cual el email estará escrito en español. Que tenga una etiqueta, que no tenga la etiqueta CBC23. Significa que yo cada vez que se inscriben alguien al evento, yo los etiqueto dentro de la base de datos como el que está escrito en el evento de ese año. ¿Por qué? Porque no hay, pocas cosas hay más feas que enviarle a alguien que ya esté inscrito un evento vendiéndole de nuevo el evento. Compra tu dorsal, ¿no? Oye, ya me he comprado el dorsal, tú lo sabes, tienes mis datos, ¿cómo me estás ahora mismo enviando un email de eso? Entonces, cada vez que enviamos una campaña nueva, lo que hacemos es decirle, oye, envíale este correo a toda esta gente que cumpla estas características, pero no a la gente que está inscrita ahora mismo, porque si no, vamos a quedar muy mal. Entonces, gente que hable en español, gente que no sea participante de esta edición. La modalidad es fútbol, podría ser futsal también, o la modalidad no es fútbol, sería lo mismo, o no es futsal. Y femenino es 1, significa hay una columna que es, ¿tienen equipo femenino? Le pongo un 1 a los equipos que tienen, además de masculino, uno femenino. Entonces aquí enviamos un email a responsables de equipos que hablen en español, que no estén inscritos en la edición de este año, que sean de fútbol y que tengan equipo femenino. Entonces les puedes enviar, esto era para enviarles un correo determinado sobre un torneo femenino que es paralelo a Costa Blanca Cup, que es el Costa Blanca Cup Girls, y en el cual queríamos incidir, hacer un email personalizado para ese tipo de público. ¿Por qué? Porque el torneo es tan grande que tiene fútbol, que tiene futsal, que tiene chicos, que tiene que tiene un torneo de chicas, que tiene un torneo inclusivo, un torneo de ciegos. Entonces, para cada uno de ellos, pues hay que intentar personalizar lo máximo posible de cara a venderles el torneo. Vale, ¿y todo esto cómo entra dentro de la estrategia esta que hemos visto? Pues, como veis, aquí en amarillo están los emails. En estos puntos están los emails que vemos. Aquí enviamos un email al principio y luego durante las épocas valle, y aquí hay varias escuelas. Hay gente que es muy de insistir en los emails, pero yo soy de la escuela de cuantos menos emails y mejores, más efectividad. El ejemplo claro es aquel en el cual, imaginaos que esta noche os vais a cenar con un grupo de amigos, sois 10, 15 amigos y os vais a un restaurante, a una mesa grande, y en todos los grupos de amigos sabéis que hay uno que es el que no calla, el que no para de hablar, que a veces dice cosas graciosas, a veces no, pero está toda la noche dándole el pico. Y de repente hay otro amigo que cuando abre la boca todo el mundo se gira a ver a ese amigo. ¿Por qué? Porque saben que habla poco, pero que cuando habla sube el pan. Pues yo soy de la escuela de decir que en email marketing tenemos que ser ese amigo, el que habla poco, pero que cuando habla es interesante. ¿Por qué? Porque es la manera de conseguir que cada vez que enviemos un correo, la gente diga, ostras, estos no envían muchos correos, pero cuando los envían suele ser interesante. Y tenemos que intentar así para conseguir una mayor apertura. No quiero impactarte mucho, quiero impactarte de la manera adecuada. Entonces, dentro de lo que es una época valle, lo que os decía antes, yo denomino a esta época de aquí, en la cual es entre subidas de precio o entre apertura y cierre, etcétera, yo lo denomino época valle. Aquí tenemos un ejemplo de la Indurain, la marcha cicloturista, en el cual los destinatarios son toda la base de datos, porque todos son potencialmente interesados, han sido inscritos en algún momento y les puede interesar, y en el cual el asunto era, ya sabemos al ciclista invitado de este año. Presentábamos al cual era el ciclista que ese año había invitado a Miguel Indurain y era Óscar Pereiro, y aquí había un vídeo, etcétera, en el cual pues contaba cómo le había invitado y que invitaba a participar a la gente en el evento. Y aquí poníamos un botón de inscríbete aquí, también podía ser más información, porque en estas épocas yo generalmente soy de poner más información en época valle y luego en épocas de activación de cambio de precio, de poner tanto en redes sociales cuando hay un enlace como en los botones estos que hay aquí una llamada a la acción, poner inscríbete aquí, inscríbete ya, no pierdas el tiempo, etcétera, más para activar. Aquí, en este correo, con el asunto, no decíamos quién era Óscar Pereiro, que era Óscar Pereiro, porque la idea era que la gente abriese el correo para ver quién era y potencialmente hacer clic aquí.
Hay una herramienta, una pequeña funcionalidad que MailChimp nos permite y otras herramientas también, que es, además del asunto, ya sabéis vosotros que cuando os aparece un correo en vuestro cliente de correo, os aparece el asunto y luego las primeras líneas del texto del correo. Aquí, si hubiesen aparecido las primeras líneas, no hubiese hecho falta abrir el correo para saber que era Óscar Pereiro, porque esto es lo primero que hubiese aparecido en las primeras líneas del correo. Entonces, lo que MailChimp nos permite hacer es poner, digamos, enmascarar estas primeras líneas con un texto que personalicemos. Y aquí podemos poner, ya sabemos, el ciclista invitado de este año, y en esas primeras líneas es también un ganador del Tour. Entonces la gente dice, ostras, empieza a hacer cábalas. ¿Quién será de todos los ganadores del Tour españoles que hay? Entonces entras y ya lo adivinas aquí. Llegamos a lo que es la parte de cambio de precio. Como os decía, en Meta Ads hacemos un 3-2-1. Aquí en el email marketing hacemos algo similar. Pero también basándonos muy mucho en el comportamiento de lo que nos han ido diciendo las personas a través de las aperturas de correo o los clics dentro de los links que hay en el correo. Entonces, llega la última semana, si por ejemplo teníamos el día 5 el cambio de precio, pues la última semana, 3-4 días antes del cambio o la subida de precio, a toda la base de datos, anunciamos a toda la base de datos de, ojo, ahórrate 10 euros en tu dorsal. Y es una manera de llamar la atención de, ostras, ¿cómo me puedo ahorrar 10 euros? Es porque sube el precio. El jueves por la noche ya te avisamos con antelación, esto sería un lunes o un martes, el jueves por la noche subirá el precio. No pierdas el tiempo, haz con tu dorsal antes del jueves a las 23:59. Y esto es un dato importante. Yo os recomiendo que los cambios de precio los hagáis a medianoche. Y si los días buenos son los jueves y los domingos. ¿Por qué? Los jueves ya la gente está pensando en el fin de semana y los domingos por la tarde y por la noche tenemos un público muy cautivo, público que está en el sofá mirando Netflix, lo que sea, y con el móvil en la mano, con la doble pantalla, y somos mucho más susceptibles a realizar compras de cualquier tipo. Y a las 12 de la noche, porque digamos que hay gente que realmente hasta esa hora, hasta las 11 de la noche, que es la hora estrella para los cambios de precio, es las 11 de la noche realmente, es donde ves más pico, porque la gente ya ha acabado de cenar, ya no está trabajando, está relajada y, oye, va revisando correos, el correo personal, va revisando las redes sociales y es una hora en la que somos muy propensos a gastar dinero. Entonces, por eso os recomiendo siempre hasta las 12 de la noche, para que la gente tenga hasta última hora. Y hay gente que se espera hasta última hora, y ahora lo veréis. Entonces, 3-4 días antes del cambio de precio de o la subida de precio o el cierre de las inscripciones, enviamos este correo de la última semana a toda la base de datos, repito, a toda la base de datos. Pero el día en el cual se realiza el cambio de precio, enviamos un correo a las 10 de la mañana a no toda la base de datos, sino la gente que abrió el anterior correo y no se inscribió. Nosotros podemos registrar con las herramientas, en este caso con MailChimp, pero con las herramientas, los gestores de correo, qué gente abre el correo, qué gente hace clic en el correo. Y podemos discriminar, de manera que podemos segmentar ese siguiente correo, y acordaos del funnel que os enseñaba antes, del embudo. Hemos enviado el correo a toda la base de datos, ahora hay gente que nos ha demostrado con su actitud, con su comportamiento, que le interesa, principalmente porque ha abierto el correo. Entonces, este siguiente correo lo enviaremos solo a la gente que abrió el anterior, pero que no se inscribió. Y os repito, siempre cruzando los datos de inscritos que tenemos actualmente. ¿Para qué? Para intentar no venderle de nuevo lo mismo a una persona que ya está inscrita. Entonces, el asunto, esta noche sube el precio del dorsal y al final lo de antes del email, el contenido del email es más o menos similar. Ponemos cómo cambiar el precio y el botón de inscríbete aquí lo más claro posible. Esto es a las 10 de la mañana. Como el precio cambia a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 9 de la noche enviamos otro correo. Pero ojo, este lo enviamos únicamente a la gente que clicó el anterior. Ya ni siquiera que abrieron este correo, sino gente que clicaron y no se inscribieron. Estamos reduciendo a la gente. No vamos a enviarles en 3 días 3 correos a toda la base de datos, porque lo que conseguiremos es que la gente se dé de baja, porque somos unos pesados. Solo enviamos los correos a la gente que, y lo vuelvo a repetir, mediante su comportamiento nos demuestra que le interesa. Entonces, gente que clicó el anterior correo y no se inscribió.
Y el asunto, última oportunidad, a medianoche sube el precio. Inscríbete aquí, es el momento, baja el piñón y a por todas. Es la manera de que gente que está indecisa, que gente que está ahí, me lo estoy pensando, he entrado, he hecho clic, no he acabado de decidirme, coger y decir, oye, esto le interesa, me interesa, voy a tomar la decisión ya. Y nosotros tenemos que explotar esa indecisión, tenemos que machacar en ese momento, porque los meses antes no hemos molestado apenas, sencillamente hemos enviado algún correo. Pues de entre todas, lo que os decía antes aquí en el calendario, todas estas semanas que hemos estado enviando emails de las bondades del evento, pues seleccionamos las 2 bondades principales que más pueden interesarle, el diseño de la camiseta, o si presentamos un recorrido nuevo, o una altimetría de un puerto, o el deportista invitado, pues eso es lo que enviaremos por correo, porque eso es lo que tiene más interés. Y llegados a este punto, cuando cumplimos todos estos pasos, al final esto os va a sonar mucho. Tenemos una apertura del evento en el que generalmente tenemos un pico alto, porque en este caso, porque habremos realizado una promoción como era el que os he puesto de ejemplo de los 100 primeros dorsales a un precio súper reducido, y luego tenemos cambios de precio y el cierre. Es así, tenemos eso. Hay cierres también y cierres. Hay cierres, como se dice en inglés, dicen cierres blandos y cierres duros. Puedes hacer un cierre blando que es, anuncias que cierras ese día, pero las dejas abiertas hasta el último día, e incluso en el propio evento puedes inscribirte, y hay cierres que sí que son duros, que es se cierra y se cierra. En este caso fue un cierre blando. Aquí se cerró oficialmente, pero hasta el día del evento los despistados aún podían apuntarse. ¿Por qué lo hicimos así? Para intentar que la gente se inscribiera lo antes posible, para que los despistados tuvieran un aliciente para inscribirse. En plan, me lo van a cerrar ya. Y también para el tema de las camisetas. Al final, evidentemente, a esas fechas ya pues has hecho una previsión, pero tema comida, tema refrescos, tema cualquier cosa que requiera más o menos gente, pues tienes que intentar que la gente se adelante lo máximo posible, porque al final puedes perder dinero con eso. Bien, pues vamos con las preguntas. Aquí Javier ya nos ha escrito en el chat y nos dice: hola Albert, dejo mi pregunta. ¿Se puede medir los inscritos que llegan desde los anuncios de Facebook e Instagram? ¿Hay alguna herramienta que diga este inscrito viene de anuncio, este viene de tal campaña? Gracias. Muy buena pregunta, Javier. Porque esto es algo que entraría, digamos, dentro de otra charla, pero vamos a darte unas pinceladas sobre ello. La herramienta para eso es Google Analytics. Google Analytics registra todo aquello que entra en tu web y de dónde viene. Por un lado tenemos Google Analytics y por otro las etiquetas UTM. Ahora mismo os lo explico un poco así de boquilla. Las etiquetas UTM nos permiten coger un enlace, por ejemplo, el enlace que ponemos en un determinado anuncio en Facebook, en un determinado anuncio en Instagram o en un determinado anuncio en el email, etiquetar ese enlace de manera que cuando la gente haga clic en ese enlace y entre en Google Analytics nos diga: mira, viene de esta campaña en concreto, y de esta campaña en concreto te ha traído tantas visitas, y esas visitas han tenido todo este comportamiento, con lo cual han convertido tal porcentaje de esas visitas. Tienes que configurar bien el Google Analytics para que te mida las conversiones, las veces que se compra, pero sí, esa es la manera de medirlo. Requiere un trabajo de configuración poco farragoso, pero se puede hacer. Y también, mira, Alberto nos comenta que en Rock the Sport también interpreta las UTM. Directamente, si le lanzas directamente, en vez de lanzar a tu web el link, por ejemplo, en las últimas fases de la promoción en la cual haces el cambio de precio, en vez de lanzar el link a tu web, lo lanzas a Rock the Sport, ellos también interpretan, Rock the Sport te dan esos datos de dónde han venido cada uno de las inscripciones. Y eso es súper útil. Muchas gracias, Alberto, por ello. Muy bien, no sé si alguien quiere comentar algo más. Podéis, si queréis levantar la mano, el chat, si levantáis la mano os abro el micro y comentamos. Alfredo nos dice por aquí por el chat. Y Víctor, has levantado la mano, ahora enseguida te abro el micro. Alfredo nos comenta: para el cambio de precio, ¿cuál de las siguientes opciones crees que puede funcionar mejor? ¿Hasta el día X, precio reducido, a partir del día X sube el precio? ¿O por los primeros X inscritos, precio reducido, a partir de ahí precio distinto? Buena pregunta, Alfredo. Mira, te voy a enseñar de nuevo el ejemplo que os ponía al principio, que creo que para mí es el sistema que mejor funciona. Hay otros sistemas, pero para mí este es el que mejor funciona. Lo de número de dorsales a un precio X, yo lo intento poner siempre al principio. ¿Por qué? Porque es lo que más reclamo hace.
en plan, genera una sensación de urgencia que con todo este sistema lo que estamos intentando es generar esa sensación de decir, me voy a perder algo. Entonces, el tema del cambio de precio por dorsales, por número de dorsales, por cupo de dorsales, lo pongo al principio. Y a partir de ahí, fecha. Por varios motivos. El primero, controlamos muchísimo más los tiempos. Hay eventos que únicamente se rigen por cupos de dorsales, con lo cual puede pasarte, esto es un caso extremo, ¿vale? En el cual digas, vale, tengo 3 cupos de dorsales, del 0 al 100, del 101 al 500 y del 500 al 800, ¿vale? Imaginaos que el cambio de 500 al 800, en el cual sube el precio, y es un cambio en el cual a lo mejor nos quedan 10 dorsales a un precio reducido y queremos hacer una campaña para decir, oye, que solo quedan 10 dorsales. Imaginaos que eso nos coincide con la campaña de Navidad. Estamos fastidiados. ¿Por qué? Porque en campaña de Navidad los anuncios son más caros y la atención está diluida. Si nosotros hacemos el tema de los cambios de precios con fechas que nosotros elegimos, eso nos asegurará que podemos controlar muy bien los tiempos de la comunicación. Aquí las fechas no están elegidas al azar. Generalmente es principio de mes, hasta el 9 de marzo, 4 de junio, y luego esto sí que es, 10 de marzo, 5 de junio, y aquí es porque es el cierre ya. Es principio de mes y están elegidos en meses en los cuales no hay festivos. Es principio de mes, pero no es el día 1, es el día 5, el día 10, cuando la gente ya ha cobrado. Esa es la estrategia que hay que pensar. Y entonces, y os repito, no es Semana Santa, no hay ningún puente, ningún festivo. Esos días están elegidos en esos puntos. ¿Por qué? Porque son los puntos en los que la gente está más propensa a gastar dinero, porque lo tiene en el bolsillo y porque no hay un festivo a la vista, puede programar. Imagino, Alfredo, que esto es lo que querías que te contestara. Yo creo que es la manera más inteligente de hacerlo. Como digo, hay otros sistemas. También va a depender del precio del dorsal. Es decir, aquí estamos hablando de un precio del dorsal, son precios bajos. Es un dorsal que te compras de un calentón. Hay otros eventos, hablamos de, a lo mejor, una Titan Desert, que los dorsales estamos hablando que empiezan en 2.500 euros. Ahí ya no hablamos de calentones, ahí hablamos de una planificación mucho más dilatada y estos sistemas no acoplarían tanto. Sí que tienen uno por cupos de dorsales, ellos tienen una mezcla de cupos de dorsales y fechas, pero realmente tampoco influye tanto en tu decisión eso, porque al final la cantidad de dinero es tan alta que no influye. Juan nos comenta, ¿realmente es interesante traer figuras de deporte a los eventos? ¿Son reclamos interesantes? Depende de la figura y depende del evento. Y yo te diría que sí. A ver, a mí no deja de sorprenderme que hay gente que le interese asistir a un evento porque determinado deportista está ahí. Pero ten en cuenta que muchas veces el hecho de que determinado deportista participe en el evento es interesante para los medios de comunicación. Entonces eso nos da una mayor visibilidad. Y luego, muchas veces el propio invitado dentro de sus propios canales sociales, dentro de sus propios perfiles de redes sociales, nos puede hacer publicidad del evento a un público en el cual a lo mejor no llegaríamos. Y luego, como te digo, hay gente que sí, que le hace mucha ilusión, pues el decir, oye, pues en la marcha me voy a poner delante, voy a ir al lado de este o voy a correr al lado de este. También, al final son referentes de un deporte en concreto y generan ese interés. Vamos a ver, Víctor, si te damos paso. Un momentito. Y te abro el micrófono. Adelante, Víctor, puedes abrirte el micrófono. Correcto. Bueno, gracias. Todas estas herramientas que nos has dado pues van fenomenal para, en parte, solucionar lo que voy a comentar, pero bueno, sobre todo quería también tu opinión. Yo tengo una preocupación muy grande, no yo, sino compartida con muchos otros organizadores, de un descenso bastante generalizado de las inscripciones, en muchos casos 30, un 40 o más, ¿no? por ciento, incluso en eventos muy consolidados y que funcionaban muy bien, de repente se vienen abajo. Algunas sí que hemos comprobado que al final tienes que diferenciarte, tienes que hacer algo que no hagan los demás, porque hay una oferta excesiva. Pero bueno, quería a ver si podías ayudar también en ese sentido de comentarnos un poco qué crees tú que puede ser la causa de que esto esté ocurriendo. A ver, yo creo que la causa es muy evidente. Hay un desgaste grande porque, y os pregunto a todos los que estáis aquí, ¿cuántas veces habéis participado en la Quebrantahuesos o cuántas veces habéis participado en la Beovia o cuántas veces habéis participado en los mismos eventos varias veces? ¿Y cuántas veces ya luego habéis ido a otros eventos que al final son un calco de uno de otro o de menor calidad?
el mercado ha llegado a un punto en el cual la burbuja se está deshinchando. Yo, que me toca más el mundo del ciclismo, lo estoy viendo en el tema de ventas de bicicletas. Todo el mundo ya tiene bicicleta en casa, ha participado en muchos eventos y ahora al final se lo quiere montar de otra manera. Yo creo que es una cosa cíclica del mercado. Hemos vivido durante muchos años, hasta la pandemia, un boom de los eventos en el cual, y yo llevaba años pensándolo y diciéndolo a alguna gente con mucha confianza, esto va a llegar un momento en el cual va a reventar. ¿Por qué? Porque ya no solo eran los eventos top que todos conocemos, en los cuales sabemos lo que nos encontramos y repetimos y están organizados de manera profesional, sino que también por abajo veíamos un montón de eventos que se sumaban al carro de manera poco profesional y de manera para intentar sacar dinero, y algunos eventos que duraban 1, 2, 3 ediciones porque iban a pegar el pelotazo. La gente se ha cansado de unos y de otros. Es así, y yo lo veo así, y me imagino que el resto también lo veréis así. Se ha cansado de unos y de otros. Entonces ha llegado un momento que, como bien has apuntado al principio, Víctor, la idea es diferenciarse y hacer cosas distintas. La gente está cansada de siempre lo mismo. La gente, al menos y lo que les digo, el mundo que conozco más, que es el ciclismo, la gente al final se ha cansado de las marchas cicloturistas, de ponerse un dorsal y creerse que son profesionales cuando no están compitiendo, y la gente al final coge y se va de viaje con la bicicleta. La gente se ha cansado de pagar 60, 70 euros por correr. La gente se ha cansado de muchas de esas cosas. Es un ciclo hasta que vuelva a venir ese ciclo. Esa es la idea. Y la manera, creo yo, y repito, y la has dicho tú, de intentar darle un poco la vuelta, es, primera, ofrecer cosas distintas, ofrecer experiencias distintas, cosas que no se hayan hecho, o ofrecer las mismas experiencias de manera distinta. No sé, implicar más a la familia, hacer que sea una experiencia mucho más global, y llegar a esa gente que no se está llegando con herramientas como la que os pongo yo. Y os lo digo porque yo llevo años haciéndolo, pero esto no lo hace muchos eventos. Hay algunos que sí, pero muchos eventos no lo hacen. Y es una manera de llegar a gente que en un principio no llegabas. Gracias. No sé, compartes la visión, Víctor, que el análisis que he dado. Sí, la comparto, vamos. Yo creo que por un lado el mercado también se va a resituar, van a desaparecer muchos eventos, con lo cual la saturación en principio también va a ser menor, pero bueno, tenemos que darle un poco al tarro y ver qué hacemos, porque sí que es cierto que para mí la sorpresa sobre todo ha sido en el sentido de que veíamos venir eventos que cada vez iban a menos. Efectivamente, un evento que se nos había ido cayendo, pues este año le hemos pegado un revulsivo, hemos hecho algo diferente y ha funcionado, con lo cual lo demuestra que es así, pero sin embargo otros que seguían en crecimiento y de repente pues, ha sido como un shock, es decir, ¿qué pasa aquí? O sea, y claro, ya no tienes capacidad de reacción porque el evento este año lo vamos a hacer como podamos, no va a desaparecer porque es un buen evento, lo que tenemos que hacer es trabajar para pensar qué hacemos el año que viene, ¿no? Pero sí que al final la cuenta de resultados está muy dañada, desde luego. Yo creo que, y lo estoy viviendo en uno de los eventos en los que trabajo, que una de las claves para ya no igualar resultados, sino incluso crecer, es ya no centrarse en el público nacional, sino mirar al extranjero. Y es un reto muy grande, muy, muy grande. Pero dependiendo de, no sé tus eventos en qué zona son de España ni nada, pero por ejemplo en la zona de costa, todas las zonas de costa tienen un reclamo brutal para todo lo que es el norte de Europa. Y es algo que hay que explotar, porque es la manera de crecer. Ahora mismo es la manera de crecer. El mercado español está agotado y el sol y la playa sigue, aunque parece de perogrullo, sigue llamando la atención a la gente de fuera. Y organizar un evento y darle cariño a la gente de fuera, sencillamente con cosas, y os parecerá una tontería, como con tener la web en el idioma de un país en concreto y hacer ciertas comunicaciones para ellos exclusivamente en su idioma, ya con eso ya es un paso muy grande. Y luego tour operadores del norte de Europa. Son empresas que evidentemente se llevan su bocado y te exigen descuentos, pero son las empresas las que te pueden ayudar a penetrar en mercados que a lo mejor por ti mismo no podrías. Y a lo mejor en 2, 3 años trabajando con un tour operador, luego has generado ya un conocimiento del evento dentro de ese país, de ese mercado, que puedes crear una atracción ya solo con tu propia comunicación en ese país, porque ya te conocen, porque ya boca a oreja, etcétera. Creo que es la manera de crecer.
Ojo, no significa que sea fácil ni mucho menos, todo lo contrario, es bastante Muy bien. complicado. Bueno, gracias. De nada, a ti. Albert, un Sí, par dime, de Alberto. apuntes por mi parte. Soy Alberto de Rock Sport. Yo un poco por las cifras que manejamos en Rock Sport, que bueno, algún día tendremos que hacer una consulta de esto y compartirla para que lo veáis un poquito. El año pasado, que fue un poco el año de la recuperación, sí que fue un año muy extraño. Sí que fue un año en el que la media de caída de participación en los eventos respecto a años anteriores, podemos decir que estuvo entre el 25 y el 30% de media, ¿vale? De media prácticamente en casi todos los eventos, siempre hay excepciones, pero de media. Pero sí que estamos viendo que este año es diferente. Y este año ya se nota una mayor recuperación. Comparto plenamente, bueno, que la gente se ha cansado y sobre todo que se compiten con muchos eventos el mismo fin de semana en el mismo sitio, ¿no? Eso al final es lo que hace que, pues si hay 1.000 participantes y había un evento y ahora hay 3, pues evidentemente es imposible llegar a 1.000. Eso también pasa mucho. Pero sí que vemos que el que intenta hacer las cosas medianamente bien, ese más o menos está manteniendo un poco inscritos, porque lo que vemos, y pasa muchísimo, es que al final pues hay organizadores que por inercia, que todos los años repiten el evento, pues te abren inscripciones pues mes y medio o un mes antes del evento, sin documentar absolutamente nada, dando todo por hecho y evidentemente al final la gente se lo percibe. Y luego yo, por otro lado, creo que una figura clave, aparte del público extranjero, que estoy de acuerdo con Albert, creo que es el público femenino. Y el público femenino vemos que está incrementando la participación y en esta segmentación que comentabas, Albert, creo que es interesante tener en cuenta a la mujer porque cada vez se mete más y bueno, los mensajes quizás también tengan que ir dirigidos en esa línea, ¿vale? Sin duda, y es un apunte muy bueno, la saturación, y ojo, la saturación muchas veces se da de manera geográfica y por calendario, porque dependiendo del evento, a lo mejor si hablamos de una carrera popular, pues evidentemente la competencia es la más inmediata a nivel geográfico, los 50 kilómetros a la redonda a lo mejor. Pero cuando hablamos de largas distancias, de triatlones de largas distancias, de maratones, son pruebas que la gente se prepara con mucho tiempo. Son pruebas que la gente no les sabe mal viajar a otra parte del país porque es la prueba que quiere correr. Ahí la saturación no solo es geográfica, sino es por fechas. Un evento de tus mismas características que se celebre en la otra punta del país es competencia directa, a pesar de ello. Muy bueno el apunte, Alberto, del tema del deporte de la mujer. Está clarísimo, está creciendo una barbaridad, sobre todo en running. Nosotros estamos viendo en algunos casos que está llegando a igualar a nivel de inscritos en hombres y mujeres. Y luego otro punto interesante y que muchos no prestamos atención es el envejecimiento de nuestros participantes. Se puede calcular la tasa de recurrencia, cuánta gente repite nuestro evento año tras año, no es algo complicado de hacer. Y si, de hecho, no es por hacerme publicidad, pero si buscáis en Google tasa de recurrencia de eventos deportivos, aparece un artículo de mi blog que podéis ver un análisis que hemos hecho ahí, junto con Pablo Osorio, que es el responsable de comunicación de Unipublic, la empresa organizadora de la Vuelta y de algunas marchas. Pero también el envejecimiento de la gente que está en el evento. Yo lo he ido observando, es decir, cómo la media de edad va subiendo. El decir, ostras, a lo mejor es que ya no solo tenemos que preocuparnos de este público, que ya lo tenemos, que lo que pasa es que si no empezamos a atraer a gente más joven con algunos incentivos, cambiando algo del evento, cambiando la comunicación, cambiando la estética, la imagen, algo, en 10 años se nos va a morir la mitad de los inscritos del evento. Sé que suena un poco fuerte, pero al final la gente, conforme la edad, va dejando de practicar el deporte. Entonces es muy interesante revisar estos indicadores, la media de edad cada año, cómo ha ido evolucionando, porque podemos ver que hay eventos que envejecen y que mueren por envejecimiento, lamentablemente. Juan nos preguntaba por el chat, en cuanto a las carreras populares, ¿es posible que la caída del número de participantes se deba a la proliferación de carreras de montaña? Pues mira, si desde luego lo que organizas son carreras de trail, hay muchísima competencia en el mundo del trail, de las carreras de montaña. Hay ayuntamientos que lo han visto como una manera de poner en valor su territorio, de generar muchísimo negocio para las empresas locales y ponen muchas facilidades para ello. Y pues sí, pues, lo que hablábamos al final, cuanta más competencia que tengas, aunque tu competencia no sea exactamente, ofrezca el mismo producto exactamente que el tuyo, pero hay gente que sobre todo a nivel popular de iniciación lo que buscan es el precio y la proximidad. Entonces, si me organizas algo más cerca y más barato, por mucho que la tuya sea más chula, ya la he hecho 2 veces, voy a hacer esta otra.
por lo que decimos, cansancio de siempre hacer lo mismo e intentar buscar algo nuevo. Alberto, habías levantado la mano. Perdona, ha sido sin querer, Alberto. Vale, es problema. Ha sido sin querer. Juan nos comenta de nuevo. El pasado fin de semana trabajé como speaker en la maratona de Europa de Aveiro. Una prueba con 10K, media y maratón, pero a la vez una caminata de 5 kilómetros y es ahí donde hubo una participación de 10.000 inscritos. ¿Será esa la solución? Me refiero a combinar la carrera con principiantes que puedan ser potenciales corredores en el futuro. Muy interesante eso que planteas, Juan. En Benidorm Half nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos 21K y 10K. Y la 10K, a pesar de no ser un ejemplo a nivel de popular, sino que para prepararse una 10K hay gente que ya debe prepararse un poquito más con antelación, sí que hemos visto a lo largo de los años la evolución de que ser la 21K la prueba reina a pasar a ser la 10K, precisamente por eso, porque hay más volumen de gente que lo ve más accesible. Evidentemente, esos 10.000 inscritos de 5K, de la caminata de 5K no te van a dejar el mismo negocio que te van a dejar a lo mejor a nivel de dorsales, hablamos. No te van a dejar el mismo negocio que te va a dejar el de la maratón y el de la media maratón. Pero claro, hablamos de públicos completamente distintos. A lo mejor de esa caminata de las 5K hay gente que directamente es que ni practica deporte habitualmente, ni sencillamente lo hace porque, oye, mira, esto es algo que se hace en el municipio y es interesante y será bonito. Es que hay que analizar los públicos bien para ver cuáles son las claves. Ahí lo que yo veo en tu caso es que hay 2 eventos distintos o hasta 3 eventos distintos dentro de uno mismo. Y son 3, 4 tipos distintos de buyer persona, de público objetivo, en el cual habría que analizar. ¿Son potenciales corredores en el futuro? Sí y no. A ver, tú mismo lo has dicho, caminata de 5K, no es una carrera. Entonces, ahí yo lo que imagino, porque he vivido algunas aquí cerca en mi zona, en Valencia, hablamos de gente, como te digo, que no practica deporte y que sencillamente lo hace por ocio, pero por salir a pasear, pues vamos a salir a pasear en la caminata. Me comentas, Javier, que en Portugal las caminatas son bestiales, en España no funciona tan bien. Es verdad, no son tan habituales, eso está claro. O lo que pasa muchas veces en pueblos es que se les denomina kilómetro vertical y hay un 10% de los que participan que se lo toman como un kilómetro vertical y el resto sencillamente están por las pistas paseando. También sucede eso. Todo es analizable y para sacar esas conclusiones y lo que te digo, en ese evento, Juan, desde luego es para mirarlo con lupa. ¿Alguna pregunta más respecto a las herramientas, al análisis, a email marketing, meta ads? Si alguna experiencia que queráis compartir, la verdad es que me gustaría mejor si alguno de vosotros utiliza la herramienta que comentara. Podéis levantar la mano o escribir en el chat sin ningún tipo de problema. Pues nada, pues entonces si no hay ninguna pregunta más, dejaros sencillamente mi contacto por si tenéis, si os ha dado vergüenza o por si en el futuro queréis hacerme alguna consulta sin ningún tipo de compromiso y el contacto de Alberto por si, como os comento, como os he comentado, utilizar la base de datos de Rocket Sport es una herramienta súper interesante y que os recomiendo sin ningún lugar a dudas. Pues nada más. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo, por haber compartido con nosotros esta hora y cuarto hablando de captación de inscritos e invitaros al próximo webinar que tendrá lugar en 2 semanas y en el que tendremos a David Blay que nos hablará de comunicación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.